Vamos a ver el tema correspondiente al examen de enero de pervivencia, historia y política. En primer lugar, el estándar 27 que va a hablar de las etapas de la historia. Aquí nos aparece una línea cronológica que va desde el año 800 a.C. al año 500 después de Cristo. Las etapas de la historia de Roma comienzan con lo que conocemos como monarquía, que empezaría en el 752 a.C., que es la fecha legendaria de la fundación de Roma, hasta el 509, que es la fecha legendaria en la que los romanos expulsan a los reyes. Como acabo de decir, son fechas legendarias. Pone aquí más bien la leyenda de la monarquía. Todo esto es un conjunto de leyendas de los romanos, no corresponde con la historia. Según la leyenda, los romanos tuvieron 7 reyes, empezando por Rómulo y acabando por Tarquinio el Soberbio. Pero sin embargo, lo que nos dice la historia, como pone aquí, es que Roma fue una ciudad fundada por los etruscos, un pueblo italiano. Cuando los romanos creen en su leyenda que han expulsado a los reyes, realmente se han independizado de los etruscos. En conclusión, la primera etapa, la que se llama de monarquía, solo existe en la leyenda. La historia es que Roma era una colonia de otro pueblo. La siguiente etapa es la de la República. Comenzaría al final de la monarquía, es decir, sobre el 509 a.C., y llegará hasta el año 49 a.C. En esta época, Roma ya es una ciudad independiente y se va expandiendo poco a poco. En un principio, solo Roma domina el Lacio, que es la región central de Italia. De Lacio viene la palabra latín, y después va conquistando toda Italia, luego conquista el Mediterráneo occidental, al vencer a los cartagineses, que era el pueblo la única potencia que había también en el Mediterráneo occidental, el pueblo de Aníbal, y finalmente conquista también en esta época el Mediterráneo oriental, por ejemplo, conquistando Grecia y conquistando Egipto. En el 49 acaba la República, porque Julio César, un general muy ambicioso, coge a su ejército, al ejército que él tiene para conquistar la Galia, y decide que quiere seguir mandando, que no va a obedecer al Senado, y marcha con su ejército contra Roma. Hay una guerra civil que, aunque él gana, no puede disfrutarla, porque 5 años después, en el año 44, muere. En resumen, la República sí tiene que ver con la historia, comenzaría más o menos en el año 500 a.C., termina en el 49 a.C., y es la época de expansión. Y finalmente tenemos la época del Imperio. Llegaría pues desde el 49-44 que muere Julio César hasta el 476 después de Cristo. El imperio consiste en que va a haber un emperador, no va a ser una república como antes, y aunque Roma sigue creciendo, como pone aquí, la república termina por una guerra civil, Roma crecerá más, pero conforme pasa el tiempo, Roma solo tiene un problema: resistir la presión de los pueblos bárbaros que vienen del este de Europa. Cada vez Roma va siendo más débil, y al final, en el 476, Roma es conquistada y se considera que el imperio romano ha terminado. Por tanto, la historia de Roma empezaría en el 752 a.C., fecha legendaria de la fundación por parte de Rómulo, y terminaría en el 476. Recordemos que toda la primera parte, la de la monarquía, es legendaria. El segundo estándar que vamos a ver en este tema es el 31, que tiene que ver con la política. En esta tabla aparece la República y el Imperio, las dos únicas formas de gobierno históricas que tuvo Roma, y se detalla el poder ejecutivo, el legislativo y un resumen. Bueno, el poder ejecutivo corresponde al que da las órdenes, por así decirlo. Durante la República, los romanos tenían 2 cónsules, no uno, 2 cónsules, y elegidos cada año. Por hacer un paralelismo con lo que tenemos nosotros ahora, nosotros tenemos un presidente del gobierno que se elige cada 4 años. Ellos tenían 2 para que no tuvieran mucho poder,
y, como vemos aquí, elegidos cada año. El poder legislativo es el que hace las leyes y en Roma, durante la República, había un senado formado de principio solo por nobles y lo que se llamaban comicios, que eran reuniones de todo el pueblo, pero como pone aquí con cuotas, y esto hay que explicarlo muy bien. Esto daría la impresión de que Roma era una democracia, pero no era así. En los comicios, cada ciudadano votaba según los impuestos que pagaba. Los que más impuestos pagaban tenían más poder de decisión y los que menos tenían menos. Con lo cual no era una democracia como la conocemos hoy, de que cada persona tiene un voto, independientemente de su situación, sino que aquí los ricos tenían más poder que los pobres. Pero en una palabra, en la República, ¿quién era quien mandaba? El Senado. El Senado es el órgano que tiene más poder y, de hecho, la República era una república nobiliaria porque el Senado estaba formado por nobles. Por otra parte, en el Imperio, el poder ejecutivo aparentemente se mantiene porque sigue habiendo cónsules, pero va a haber otra persona a la que van a llamar princeps, el primero, el principal, de ahí viene la palabra príncipe, pero para los romanos era como el más importante, lo que nosotros conoceremos luego como el emperador. Y ese emperador, aunque no tenía un cargo como los cónsules, era el que realmente mandaba. Los cónsules eran, vamos, obedecían completamente a ese emperador. En el poder legislativo se mantiene lo mismo, sigue habiendo un senado, sigue habiendo un comicio, pero sin embargo en el imperio, quien va a tener el mayor poder va a ser el emperador, el princeps. Por tanto, las posibles preguntas de este tema sería, por una parte, señalar en una línea cronológica las tres etapas de la historia de Roma, señalar de cuándo a cuándo va la monarquía, cuándo a cuándo va la república y cuándo a cuándo va el imperio, y por otra parte explicar las diferencias entre el sistema político durante la república y durante el imperio. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.